Desde el principio, mi vida estuvo a la sombra de mi madre Catalina. Era una figura imponente en todos los sentidos, con su estatura imponente y sus rasgos severos que parecían tallados en la misma piedra de nuestra pequeña ciudad española. Sus ojos, de un gris penetrante, no echaban nada de menos y perdonaban aún menos. Nuestra casa, una antigua y extensa hacienda que había pertenecido a la familia durante generaciones, era su dominio, y la gobernaba y nos gobernaba con puño de hierro. Yo, Alejandro, era su único hijo, y desde mis primeros recuerdos fui muy consciente de las pesadas expectativas que recaían sobre mis hombros. Mi padre, un artista amable pero apagado, se había desvanecido en las brumas del disgusto de mi madre antes de que yo pudiera siquiera formar un recuerdo de su rostro. Me quedé solo para navegar por las turbulentas aguas del temperamento de Catalina. A pesar de la belleza de nuestro entorno, con los viñedos bañados por el sol extendiéndose en todas direcciones y las lejanas montañas enmarcando el horizonte, mi mundo era cualquier cosa menos cálido. La presencia de mi madre enfriaba el ambiente y sus órdenes resonaban en los amplios pasillos de nuestra casa. Era una maestra del ajedrez emocional, siempre 2 movimientos por delante, manipulando situaciones y personas a su antojo. Su tiranía no era manifiesta, sino una guerra psicológica sutil que dejó profundas cicatrices en mi psique. Mi infancia fue un asunto solitario. Encontré consuelo en los rincones tranquilos de la hacienda, en los libros y en los raros momentos en que podía escaparme al campo. Eran mis respiros de libertad, fugaces y preciosos. El peso de las expectativas de mi madre me acompañaba constantemente, susurrándome al oído que nunca era lo bastante bueno, que nunca era el hijo que él la deseaba. A medida que crecía, también lo hacía mi resentimiento. El control de Catalina sobre todos los aspectos de mi vida era asfixiante. Mis amigos, mis aficiones, incluso mis pensamientos parecían estar sujetos a su aprobación. Las raras rebeliones que me atrevía a hacer eran sofocadas con una mirada, una palabra, un silencio que lo decía todo. Aprendí pronto que mi madre no era de las que se cruzan de brazos, que su amor, si es que podía llamarse así, era condicional y frío, pero bajo el resentimiento empezó a formarse un plan. Un sueño de huida, de libertad, de una vida vivida a mi manera. Era algo frágil, alimentado en secreto, creciendo en los espacios oscuros de mi corazón. Sabía que para lograrlo tendría que esperar el momento oportuno, llevar la máscara del hijo obediente hasta que llegara el momento, imagen realista, como de una película. Y así, mi historia comienza a la sombra de la tiranía, con un corazón que anhela la libertad y una mente que trama la venganza. No sabía que el camino que me aguardaba se torcería de formas que jamás habría imaginado, llevándome a cuestionar todo lo que creía saber sobre mi madre, sobre mí misma y sobre la naturaleza de la venganza en sí misma. Imagen realista como de una película. Con el paso de los años, las semillas de la rebelión echaron raíces en mi interior y florecieron en la fértil tierra de mi descontento. La adolescencia trajo consigo una tormenta de emociones, cada una más tumultuosa que la anterior, alimentada por la opresión siempre presente del régimen de mi madre. Catalina, siempre vigilante, parecía estrechar su cerco en respuesta a mi creciente deseo de autonomía, su autoridad una barrera inflexible a mi floreciente sentido del yo, imagen realista como de una película. La escuela se convirtió en mi campo de batalla, el único lugar donde podía forjar una apariencia de independencia, lejos de los ojos vigilantes de mi madre. Sobresalía académicamente, impulsada no por una sed de conocimientos, sino por la desesperada necesidad de forjar un arma a partir de mi inteligencia, una herramienta con la que esculpir mi futura huida. Mis compañeros, con sus risas despreocupadas y sus rebeldías desenfadadas, parecían criaturas de otro mundo. Envidiaba su libertad, aunque me mantenía alejada de ellos, temerosa de que cualquier asociación cercana pudiera atraer la ira de Catalina y restringir aún más mis libertades, ya de por sí limitadas. Fue durante estos años de resistencia silenciosa cuando conocí a Isabela. Ella fue un rayo de sol en mi sombría existencia, su espíritu inquebrantable por el tipo de tiranía que había moldeado mi vida. Isabela, con su pelo de fuego y su risa que resonaba por los pasillos de nuestra escuela, se convirtió en mi confidente, la primera persona a la que revelé todo el alcance del control de mi madre.
Me escuchó con ojos muy abiertos y empáticos, y su mano encontró la mía en un gesto de solidaridad silenciosa que lo decía todo, imagen realista como de una película. Nuestra amistad floreció en algo más profundo, un tierno amor nacido de sueños compartidos y secretos susurrados. Isabela se convirtió en mi oasis, su presencia un bálsamo para las heridas infligidas por la fría indiferencia de mi madre. Planeamos nuestro futuro con el ingenuo optimismo de la juventud, imaginando un mundo más allá del alcance de la sombra de Catalina, un lugar donde pudiéramos ser libres para amar, para soñar, para vivir, imagen realista como de una película. Pero nuestra burbuja de felicidad no iba a durar. Catalina, siempre vigilante, pronto se enteró de mi relación clandestina. Su reacción fue rápida y despiadada. Consideró a Isabela inadecuada, una distracción, un obstáculo para los grandes planes que tenía para mi futuro. Con unas pocas palabras y la influencia de su nombre, mi madre orquestó la repentina marcha de Isabela de nuestra ciudad, desarraigando a su familia con el pretexto de una inesperada oportunidad de trabajo en un lugar lejano. Imagen realista como de una película. Imagen realista como de... La pérdida de Isabela fue un golpe del que pensé que nunca me recuperaría. Fue un duro recordatorio del grado de control de Catalina, una demostración de su voluntad de manipular no solo mi vida, sino las vidas de los que me rodeaban para conseguir sus fines. Se me rompió el corazón no solo por la pérdida de mi primer amor, sino por darme cuenta de que la tiranía de mi madre no tenía límites. Imagen realista, como de una película. Tras la marcha de Isabela, mi determinación se endureció. El dolor de la pérdida se transformó en una férrea determinación. Si mi madre era una tirana, yo me convertiría en un maestro estratega jugando a largo plazo, esperando el momento en que pudiera liberarme, no solo por mí mismo, sino por el recuerdo de lo que había perdido. Imagen realista, como de una película. Y así me dediqué a mis estudios con renovado fervor, ganando becas que me abrieron las puertas de universidades lejos de nuestra pequeña ciudad, lejos del alcance de la influencia de mi madre. Fue mi primer bocado de victoria, un pequeño paso hacia la libertad que tan desesperadamente ansiaba. Imagen realista como de una película. Pero mientras me preparaba para marcharme, para adentrarme en un futuro creado por mí misma, no podía evitar la sensación de que la batalla estaba lejos de haber terminado. La guerra entre mi madre y yo había llegado a un alto el fuego temporal, pero el conflicto subyacente seguía sin resolverse. No sabía que el siguiente capítulo de mi vida traería consigo revelaciones que pondrían en tela de juicio todo lo que creía saber sobre Catalina, sobre la venganza y sobre el coste de la libertad. Imagen realista como de una película. La universidad era un reino de posibilidades que se extendía más allá de los horizontes de mi imaginación. Situada en una ciudad bulliciosa, sus antiguos edificios de piedra y sus modernas aulas distaban mucho de los asfixiantes confines del hogar de mi infancia. Aquí, en medio de un aluvión de caras e ideas nuevas, empecé a forjar una identidad separada de la sombra de la tiranía de mi madre. Esta libertad recién descubierta era estimulante, pero iba acompañada de una punzada de culpabilidad y de un temor persistente a la influencia de Catalina. Imagen realista, como de una película. Me sumergí en mis estudios y me licencié en Derecho, un campo que había elegido no por pasión, sino como arma en mi arsenal contra mi madre. El derecho representaba el orden, la justicia y, sobre todo, un medio para emanciparme de su control. Mis profesores solían destacar mi intensidad, la forma en que diseccionaba los casos y las leyes con un fervor que rayaba en la obsesión. No sabían que cada éxito, cada reconocimiento académico era una rebelión silenciosa contra mi madre, imagen realista como de una película. Durante estos años, forjé amistades basadas en intereses compartidos y en el respeto mutuo, un marcado contraste con la existencia de aislamiento que había soportado bajo el techo de Catalina. Sin embargo, mantuve a estos amigos a una distancia prudencial, guardando los secretos de mi pasado como un soldado receloso del espionaje. La lección que aprendí de la pérdida de Isabela quedó grabada en lo más profundo de mi corazón. Cualquier persona a la que me acercara podía convertirse en un elemento colateral en la guerra que mantenía con mi madre. Imagen realista como de una película. A pesar de la distancia física con Catalina, su presencia se cernía sobre mi vida como un espectro.
Nuestras interacciones se limitaban a escuetas llamadas telefónicas y a la visita ocasional y obligatoria durante las vacaciones. Cada encuentro, una danza cuidadosamente coreografiada de civismo y resentimientos ocultos. Podía ver la decepción en sus ojos, la forma en que escudriñaba cada uno de mis movimientos, buscando signos de debilidad, desviaciones del camino que él había imaginado. Sin embargo, también había algo más, un destello de algo irreconocible que no podía identificar. Era inquietante, este elemento desconocido, y añadía una capa de complejidad a mis sentimientos hacia ella, imagen realista como de una película. Fue en mi último año de universidad cuando el destino intervino de la forma más inesperada. Un encuentro fortuito en un café local me puso cara a cara con una figura del pasado de mi madre, Rafael, un hombre cuyo nombre había oído susurrar en voz baja durante toda mi infancia. Me reconoció de inmediato, la viva imagen del padre que apenas recordaba, y se presentó como un viejo amigo de la familia, imagen realista como sacada de una película. Rafael era un hombre carismático, con el porte de alguien que ha sorteado los altibajos de la vida con gracia y humor. Mientras tomábamos un café cargado, me pintó una imagen de mi madre que no tenía nada que ver con la tirana que yo había conocido. Habló de la juventud de Catalina, de sueños aplazados y sacrificios realizados, de una historia de amor truncada por la tragedia y la obligación. Era un relato tan opuesto a mi percepción que me dejó tambaleándome, cuestionando los cimientos de mi resentimiento. Imagen realista como de una película. Nuestros encuentros se convirtieron en algo habitual. Cada conversación era una revelación que rompía la armadura que había construido alrededor de mi corazón. Las historias de Rafael eran como piezas de un rompecabezas, que ofrecían destellos de la complejidad del carácter de mi madre y revelaban el peso de la corona que llevaba. Empecé a comprender que la tiranía contra la que me había rebelado no nacía de la malicia, sino de un intento equivocado de protegerme de las penurias que él había soportado. Imagen realista, como de una película. Esta nueva perspectiva fue a la vez liberadora y desconcertante. Me obligó a enfrentarme a la posibilidad de que mi búsqueda de venganza se basara en un malentendido, que el enemigo contra el que había estado luchando fuera, en muchos sentidos, una construcción de mi propia cosecha. Fue un trago amargo y me hizo cuestionarme el camino que me había marcado, imagen realista como de una película. Cuando la graduación se vislumbraba en el horizonte, me encontré en una encrucijada, dividida entre el deseo de venganza que había alimentado mis ambiciones y la incipiente comprensión de la verdadera naturaleza de mi madre. Fue un periodo tumultuoso que me llevaría a tomar una decisión que alteraría para siempre el curso de nuestra relación. Imagen realista como de una película. El escenario estaba preparado para una confrontación, un enfrentamiento final entre madre e hijo. Pero mientras me preparaba para enfrentarme a Catalina, armado con los conocimientos que Rafael me había proporcionado, no podía predecir el giro del destino que me esperaba, una revelación que lo cambiaría todo. Imagen realista como de una película. El día del juicio final llegó antes de lo que había previsto. Con mi título en la mano y un tumulto de emociones gestándose en mi interior, regresé a la hacienda para lo que creía que sería el enfrentamiento final con mi madre. El viaje de vuelta me pareció un descenso a un campo de batalla familiar. Cada milla me traía recuerdos de batallas pasadas, de heridas infligidas y soportadas, imagen realista como de una película. La hacienda me recibió con su fachada atemporal, el sol poniente proyectando largas sombras sobre los viñedos, una escena pintoresca que desmentía la tensión que me esperaba. Encontré a Catalina en el jardín, rodeada de las flores que cuidaba con un esmero que nunca había mostrado a su propio hijo. Al verla, tan absorta en su tarea, sentí una profunda emoción, un recuerdo de la humanidad que Rafael había desvelado, imagen realista, como de una película. Me acerqué a ella con una determinación que vacilaba bajo el peso de la nueva comprensión. El aire entre nosotros estaba cargado de la historia de nuestro conflicto, pero cuando ella levantó la vista y nuestros ojos se encontraron, detecté un atisbo de vulnerabilidad que nunca había visto antes. Imagen realista como de una película. «¡Catalina!», empecé. Mi voz no traicionaba nada de la agitación interior. «Tenemos que hablar». Imagen realista como de una película.
Asintió con la cabeza, reconociendo en silencio la gravedad del momento, y señaló hacia un par de sillas de hierro forjado. Nos sentamos, el jardín que nos rodeaba, testigo de la culminación de años de guerra silenciosa. Imagen realista como de una película. Había ensayado este momento en mi mente miles de veces. Había imaginado la catarsis de desatar años de ira y resentimiento reprimidos. Pero ante la realidad de la presencia de mi madre, las palabras que surgieron no fueron de rabia, sino de búsqueda de comprensión. Imagen realista como de una película. He pasado años culpándote, resintiéndote por el control que ejercías sobre mi vida. Dije cada palabra medida, pesada por el peso de las revelaciones. Pero he llegado a conocer los sacrificios que has hecho, las razones de tus actos. Necesito entender, de tus propios labios, ¿por qué? ¿Por qué la distancia, la frialdad, el control? Imagen realista como de una película. Los ojos de Catalina, esos espejos grises de resolución, se ablandaron, una barrera que se derrumbaba al enfrentarse al corazón de nuestra discordia. Su voz, cuando sonó, estaba impregnada de una emoción que nunca antes había oído. Arrepentimiento, imagen realista, como de una película. «Alejandro», empezó ella, con la mirada fija en el horizonte, como si sacara fuerzas de la luz mortecina. «Mis caminos nacieron del deseo de protegerte, de prepararte para un mundo que no es amable con los que no son fuertes. Mi propia vida, mis elecciones, fueron dictadas por la necesidad de mantener el legado de esta familia a costa de mi propia felicidad. Imagen realista como de una película». Hizo una pausa, recogiendo sus pensamientos, una vulnerabilidad asomando a través de la fachada de la matriarca. «Tu padre fue el amor de mi vida, pero sus sueños no bastaron para mantenernos. Cuando lo perdí, juré no dejar que te ocurriera lo mismo. Mis métodos pueden haber sido duros, pero eran todo lo que sabía». Imagen realista como de una película. La confesión fue una llave que me abrió las puertas a un pasado que solo había vislumbrado a través de las historias de Rafael. A medida que Catalina hablaba de sus luchas, de la pérdida de mi padre, de las presiones para mantener el nombre de la familia, la veía no como la tirana contra la que yo había luchado, sino como una mujer que se había visto obligada a asumir un papel que nunca quiso. Imagen realista como de una película. La revelación supuso un cambio sísmico en nuestra relación. Un desmantelamiento de los muros que había construido alrededor de mi corazón. La rabia y el resentimiento que habían alimentado mi deseo de venganza se disiparon, sustituidos por una profunda tristeza por los años perdidos en malentendidos y conflictos. Imagen realista como de una película. Mientras la noche caía a nuestro alrededor, envolviendo la hacienda en un manto de estrellas, Catalina y yo hablamos. Era una conversación que llevaba décadas gestándose, un puente tendido sobre el abismo que nos había separado. Por primera vez, vi el coste de sus decisiones, los sacrificios hechos en nombre de la familia y el deber. Y en ese momento me di cuenta de que la venganza que había buscado no era más que un espejismo, una búsqueda equivocada que me había cegado ante las complejidades del amor de mi madre. Imagen realista como de una película. El enfrentamiento que había previsto no acabó en victoria, sino en reconciliación, una tímida paz forjada a partir de las cenizas de nuestro pasado común. Fue un comienzo, frágil e incierto, pero un comienzo al fin y al cabo, imagen realista, como de una película. Cuando me retiré a mi antigua habitación aquella noche, con los acontecimientos del día repitiéndose en mi mente, comprendí que el siguiente capítulo de nuestras vidas no se escribiría en el lenguaje del conflicto, sino en la búsqueda de la comprensión y el perdón. El camino a seguir no estaba claro y estaba plagado de dificultades para reconstruir una relación que había estado marcada por años de conflictos. Pero, por primera vez, sentí un atisbo de esperanza, la sensación de que tal vez del dolor y el resentimiento podría surgir algo nuevo. Imagen realista como de una película. Sin embargo, el destino, al parecer, nos tenía reservado un giro más. Una revelación que pondría a prueba los frágiles lazos de nuestra recién descubierta comprensión y nos obligaría a enfrentarnos al verdadero significado de la familia, el legado y el amor. Imagen realista como de una película. En los días siguientes a nuestra reconciliación, la hacienda parecía respirar un aire diferente, más ligero y, sin embargo, cargado de los ecos silenciosos de nuestras confesiones.
Mi relación con Catalina era cautelosa, una danza de dos personas que aprenden los pasos de una canción que ninguna de las dos se sabía de memoria. Fue durante esta delicada época cuando tropecé con el catalizador que impulsaría nuestra relación hacia aguas desconocidas. Un legajo de cartas ocultas, escondidas en el rincón olvidado de un desván que antaño había sido el estudio de mi padre. Imagen realista como de una película. El descubrimiento fue accidental, resultado de mi vagabundeo sin rumbo por las partes de la hacienda que guardaban vestigios de la presencia de mi padre. Las cartas, amarillentas por la edad y atadas con una cinta descolorida por el tiempo, llevaban la letra inconfundible de mi padre, Alejandro Padre, un hombre que se había convertido más en mito que en recuerdo en la narración de mi vida. Imagen realista como de una película. Con una mezcla de reverencia y curiosidad, empecé a leer. Cada carta desvelaba capas de historia y revelaba la profundidad del amor que una vez llenó las paredes de nuestro hogar. Las palabras de mi padre pintaban el retrato de una vida llena de pasión y sueños, de un amor tan profundo que parecía saltar de las páginas. Pero, a medida que profundizaba, surgía una historia más compleja, de lucha y sacrificio, de una joven pareja que luchaba contra las duras realidades que amenazaban su idílica existencia. Imagen realista como de una película. Mi padre hablaba de Catalina con una ternura ajena a mi percepción de ella, describiéndola no como la tirana que yo había conocido, sino como una mujer fuerte y vulnerable, atrapada entre las exigencias de la tradición y los deseos de su corazón. Escribió sobre sus sueños comunes para el futuro, sobre el viñedo que habían planeado restaurar para devolverle su antiguo esplendor, sobre la familia que esperaban construir juntos. Imagen realista como de una película, pero estos sueños se entremezclaban con la cruda realidad de las dificultades económicas, las presiones sociales y la inminente sombra de un legado familiar que exigía conformidad a costa de la felicidad personal. Las últimas cartas de mi padre hablaban de un distanciamiento cada vez mayor, de las difíciles decisiones a las que se enfrentaba Catalina, dividida entre su amor por él y su deber para con el nombre de la familia. Imagen realista como de una película. Las cartas terminaban abruptamente con una nota final que hablaba de una decisión tomada, un sacrificio por el bien de su hijo no nacido. Yo. Era una despedida llena de dolor y esperanza, una súplica de comprensión y perdón. Imagen realista, como de una película. La revelación de estas cartas sacudió los cimientos de mi entendimiento. El relato de la relación de mis padres, tal como yo lo había construido a partir de susurros y suposiciones, se desmoronó bajo el peso de las palabras de mi padre. Vi, por primera vez, a la joven mujer que había sido mi madre, llena de sueños y enfrentada a decisiones imposibles, sus acciones impulsadas no por un deseo de control, sino por un amor profundo y duradero y un sentido del deber que había sido su carga. Imagen realista como de una película. Armado con este nuevo conocimiento, busqué a Catalina y la encontré en el mismo jardín donde habíamos compartido nuestras confesiones. El aire entre nosotros era diferente ahora, cargado de la posibilidad de una conexión más profunda forjada por las verdades descubiertas en las cartas de mi padre. Imagen realista como de una película. Catalina, empecé, con voz firme a pesar del tumulto de emociones que llevaba dentro, he encontrado algo. Cartas de mi padre. Me han mostrado una faceta tuya, nuestra, que desconocía. Imagen realista, como de una película. La reacción fue inmediata. Una mezcla de miedo y sorpresa se reflejó en su rostro antes de que se recompusiera y la máscara de matriarca volviera a su sitio. Sin embargo, había un temblor en su voz cuando hablaba, una vulnerabilidad que los años no habían conseguido borrar. Imagen realista como de una película. Alejandro, nunca quise que los vieras, admitió ella, con la mirada fija en el horizonte, como buscando consuelo en la familiaridad del paisaje. Tu padre era el amor de mi vida. Las decisiones que tomé, el camino al que nos obligué, todo fue por protegerte, por darte la vida que soñábamos para nuestro hijo. Imagen realista como de una película. La conversación que siguió no se parecía a ninguna otra que hubiéramos tenido antes. Un diálogo salpicado de lágrimas y risas, de recuerdos compartidos y de la cicatrización de viejas heridas. Por primera vez, sentí no solo el peso de los sacrificios de mi madre, sino la profundidad de su amor.
un amor que las circunstancias y el deber habían torcido hasta convertirlo en una especie de tiranía, imagen realista, como de una película. En las semanas siguientes, Catalina y yo emprendimos un viaje de reconciliación no solo entre madre e hijo, sino entre el pasado y el presente. Hablamos de mi padre, de los sueños que habían compartido y del legado que ahora estaba en nuestras manos. Juntos empezamos a sanar el viñedo y el nombre de la familia, guiados por la visión que una vez había unido a mis padres. Imagen realista como de una película. La hacienda, que antes era un símbolo de mi encarcelamiento, se convirtió en un testimonio de nuestro viaje compartido, un lugar donde los fantasmas del pasado descansaban y los nuevos sueños se alimentaban en el suelo de la comprensión y el perdón. Mi madre y yo, antes adversarios, encontramos en el otro un aliado, una fuerza compartida forjada en las pruebas que habíamos superado. Imagen realista como de una película. Sin embargo, mientras avanzábamos, construyendo un futuro que honrara el amor y los sacrificios de quienes nos habían precedido, no podía evitar la sensación de que quedaba una pieza más del rompecabezas por desvelar, un secreto que yacía enterrado en el corazón del legado de nuestra familia. Era una sospecha que pronto se confirmaría, un giro del destino que pondría en entredicho los cimientos mismos de nuestra recién encontrada paz. Imagen realista como de una película. El viñedo floreció gracias a nuestros esfuerzos combinados y cada día daba nueva vida a los campos antes descuidados, reflejando el rejuvenecimiento de mi relación con Catalina. Nuestro hogar también se sintió más cálido, lleno de un sentido de propósito y unidad que había estado ausente durante demasiado tiempo. Fue durante este periodo de renovación cuando se reveló la última pieza del rompecabezas, en forma de un viejo libro de contabilidad cubierto de polvo y escondido en las profundidades del estudio de mi padre, una habitación que había permanecido intacta, un santuario a su memoria. Imagen realista como de una película. El descubrimiento del libro fue accidental, desenterrado mientras rebuscábamos entre décadas de papeleo y recuerdos en un esfuerzo por consolidar los asuntos de la herencia. El libro, encuadernado en piel, no llamaba la atención, se pasaba por alto con facilidad, pero su contenido era la clave para comprender en toda su magnitud el sacrificio que habían hecho mis padres, imagen realista como de una película. A medida que leía las páginas, las dificultades financieras del viñedo se hacían patentes. Las deudas se acumulaban, los préstamos no se pagaban y entre las cifras aparecía repetidamente un nombre, un benefactor cuya generosidad parecía ser lo único que había evitado la ruina de la finca. Eduardo Ruiz. Imagen realista como de una película. Eduardo Ruiz era un nombre que me resultaba familiar, un pariente lejano por parte de madre, rico e influyente, pero a quien nunca había conocido. Nunca se había mencionado su papel en la historia de nuestra familia, una curiosa omisión que ahora me parecía manifiestamente intencionada. Imagen realista como de una película. Con las preguntas en aumento, me enfrenté a Catalina, libro de contabilidad en mano, en busca de respuestas al enigma en que se había convertido el legado de nuestra familia. La mención del nombre de Eduardo provocó una reacción que no había previsto, un destello de miedo y tristeza que cruzó su rostro antes de recuperar la compostura. Imagen realista como de una película. Alejandro, empezó ella, con voz firme, pero teñida de una tristeza que se remontaba a años atrás. Eduardo fue algo más que un benefactor. Fue un punto de inflexión para nuestra familia, para tu padre y para mí. Imagen realista, como de una película. Continuó revelando una historia que había estado enterrada bajo capas de silencio y sacrificio. Eduardo, resultó, había estado enamorado de Catalina, un hecho del que ella había sido dolorosamente consciente, pero que había decidido ignorar, ya que su corazón pertenecía enteramente a mi padre. El apoyo económico de Eduardo Alviledo había venido con condiciones, una propuesta de matrimonio. A Catalina que él la había rechazado, prefiriendo su amor por mi padre a la seguridad que Eduardo le ofrecía. Imagen realista como de una película. La negativa había tenido consecuencias. Eduardo, despechado y amargado, había retirado su apoyo, sumiendo el viñedo en la confusión financiera que las cartas de mi padre habían insinuado. La decisión de mantenerme alejado del viñedo, de criarme a la sombra de su estricto control, había sido un intento de Catalina de protegerme de la influencia de Eduardo y de la dura realidad de las decisiones que había tomado.
Imagen realista como de una película. Este viñedo, nuestra familia, sobrevivió gracias a los sacrificios hechos en nombre del amor y del deber, confesó Catalina, y su mirada se encontró con la mía con una vulnerabilidad que pocas veces había visto. Quería protegerte del peso de esas decisiones, darte la oportunidad de una vida sin las marcas del pasado. Pero al hacerlo, me doy cuenta ahora, puede que haya perdido de vista la esencia misma de lo que intentaba proteger, nuestro vínculo, nuestra conexión. Imagen realista como de una película. La revelación fue un recordatorio aleccionador de la complejidad del corazón humano, de la intrincada red de decisiones que dan forma a nuestras vidas y a las vidas de nuestros seres queridos. El legado del viñedo, de nuestra familia, no era solo de tierra y vino, sino de amor, sacrificio y la fuerza perdurable del espíritu humano. Imagen realista como de una película. Al asimilar el peso de la confesión de Catalina, comprendí que la tiranía que yo había percibido, el rígido control y la fría distancia, habían sido su forma de luchar por el futuro de nuestra familia, una expresión equivocada de amor que nos había costado muy cara a los dos. Imagen realista como de una película. A raíz de esta comprensión, el viñedo adquirió un nuevo significado. Ya no era solo un símbolo de mi rebelión contra mi madre o un recuerdo de los sueños que mis padres habían compartido. Era un legado de amor, un testamento de los sacrificios hechos en su nombre y una base sobre la que construir un futuro que hiciera honor a esos sacrificios. Imagen realista como de una película. Catalina y yo, unidos por las verdades que antes nos dividían, empezamos a trabajar por ese futuro, guiados por un nuevo respeto y comprensión mutuos. El viñedo floreció, un símbolo vivo de resistencia y renovación, reflejo de la curación que se había producido en nuestra familia, imagen realista como de una película. Sin embargo, cuando mirábamos hacia el horizonte, dispuestos a abrazar las posibilidades que nos aguardaban, nos acordamos de que el pasado, aunque reconciliado, nunca podría dejarse atrás del todo. Eduardo Ruiz, un espectro de los capítulos de nuestra historia que esperábamos cerrar, resurgió con intenciones que amenazaban con deshacer la frágil paz que habíamos construido. Imagen realista como de una película. El capítulo final de nuestra historia estaba aún por escribir. Un capítulo que pondría a prueba la fuerza de los lazos que habíamos forjado y nos retaría a permanecer unidos contra los fantasmas del pasado, en defensa del legado que nos había traído hasta aquí. Imagen realista como de una película. El resurgimiento de Eduardo Ruiz fue un giro inesperado en nuestra historia de reconciliación y renovación. Tras años de silencio, su regreso fue como un viento frío del pasado, que trajo consigo el polvo inquieto de viejos agravios y la amenaza de una tormenta que podría deshacer la frágil paz que Catalina y yo habíamos construido. Imagen realista como de una película. Las intenciones de Eduardo quedaron claras cuando envió una comunicación formal al viñedo, una reclamación que pretendía sacar provecho de deudas contraídas hacía décadas y de un acuerdo olvidado en un momento de desesperación. Argumentaba que el apoyo financiero que había proporcionado no era un regalo, sino un préstamo, garantizado contra el futuro del viñedo y, lo que es más alarmante, contra la mano de Catalina en el matrimonio, una reclamación ridícula en su momento, pero peligrosa en su potencial para romper el delicado equilibrio que habíamos logrado. Imagen realista como de una película. Catalina y yo nos enfrentamos a este desafío como un frente unido, dejando de lado nuestros conflictos anteriores frente a un enemigo común. La batalla legal que siguió no fue solo una lucha por el viñedo, sino una batalla por la autonomía de nuestra familia, un rechazo a la idea de que nuestro futuro pudiera ser dictado por los caprichos de un hombre despechado por un amor no correspondido. Imagen realista como de una película. A medida que me adentraba en los entresijos legales de la reclamación de Eduardo, recurriendo a mi educación y a la ardiente determinación que una vez había dirigido contra mi madre, me encontré no solo luchando por nuestra tierra, sino por el legado de amor y sacrificio que representaba. Catalina, por su parte, se mantuvo firme y su fuerza y resistencia fueron el faro que guió nuestros esfuerzos. Imagen realista como de una película. El proceso judicial fue arduo, una prueba de resistencia que parecía diseñada para desgastarnos, pero también sirvió de crisol, refinando y fortaleciendo el vínculo entre Catalina y yo. Ya no éramos tirano y rebelde, sino codefensores del patrimonio de nuestra familia, aliados en una batalla contra un enemigo común. Imagen realista, como de una película.
A pesar de la terrible experiencia, el viñedo siguió prosperando, como testimonio de la resistencia de la tierra y de las personas que la cuidaban. La comunidad que nos rodeaba, otrora distante espectadora del drama de nuestra familia, se unió a nuestra causa y su apoyo nos recordó que las raíces que habíamos echado eran profundas y se entrelazaban con las vidas y las historias de quienes compartían nuestro rincón del mundo, imagen realista, como de una película. Al final, fue una combinación de perspicacia jurídica, el apoyo inquebrantable de nuestra comunidad y la naturaleza errónea de las reclamaciones de Eduardo lo que nos llevó a la victoria. El tribunal desestimó su demanda, reconociendo lo absurdo de ejecutar un acuerdo hecho bajo coacción y reconociendo las contribuciones que Catalina y yo habíamos hecho al viñedo y a la comunidad. Imagen realista como de una película. En el momento en que se anunció el veredicto, nos quitamos un peso de encima, una liberación de la tensión que se había ido acumulando desde que surgió la demanda de Eduardo. Fue una victoria, no solo en términos jurídicos, sino en la afirmación del derecho de nuestra familia a determinar nuestro propio destino, libres de las sombras del pasado, imagen realista como de una película. La derrota de Eduardo marcó el final de su influencia en nuestras vidas. Su presencia se desvaneció como la niebla en el sol de la mañana. Después, Catalina y yo nos encontramos en un lugar de tranquila comprensión, pues las batallas que habíamos librado, tanto el uno contra el otro como codo con codo, habían forjado un vínculo irrompible, imagen realista como de una película. El viñedo, antaño símbolo de disputa, se convirtió en el corazón del legado de nuestra familia. Un legado no solo de tierra y vino, sino de amor, resistencia y el espíritu inquebrantable de quienes lo habían cultivado a lo largo de generaciones. Trabajamos codo con codo, madre e hijo, para garantizar que este legado perdurara, un faro de esperanza y un testimonio del poder de la reconciliación. Imagen realista como de una película. Al igual que cambian las estaciones, trayendo consigo el ciclo de crecimiento, cosecha y renovación, también evolucionó nuestra relación, haciéndose más profunda y matizada con el paso del tiempo. Habíamos superado la tormenta más fuertes y más unidos, y nuestra historia común era un tapiz de luces y sombras, dolor y curación, imagen realista, como de una película. La historia del viñedo, de Catalina y mía, ya no era una historia de tiranía y rebelión, sino de transformación y redención, una narración que hablaba de la complejidad de las relaciones humanas y del poder duradero del amor para superar incluso las divisiones más profundas. Imagen realista como de una película. Al final, el legado que elegimos abrazar no fue el de la venganza o el resentimiento, sino el de la comprensión y el perdón. Un legado que nos guiaría mientras mirábamos hacia el futuro, dispuestos a afrontar juntos los retos y las oportunidades que se nos presentaran. Imagen realista como de una película. Con el paso de las estaciones, el viñedo se convirtió no solo en un símbolo de la resistencia de nuestra familia, sino también en un faro de innovación y crecimiento. Catalina y yo, tras capear el temporal de las reclamaciones de Eduardo y las tempestades de nuestro propio pasado turbulento, nos encontramos en un periodo de calma, una paz ganada con esfuerzo y profundamente apreciada. Nuestra relación, antes marcada por el conflicto y la incomprensión, había evolucionado hacia el respeto mutuo y la colaboración. Una asociación que honraba tanto nuestras fortalezas individuales como nuestro legado compartido, imagen realista como de una película. En este nuevo capítulo, el viñedo prosperó. Sus cepas produjeron una abundancia que hablaba del cuidado y la pasión infundidos en cada acre. Nos embarcamos en proyectos que antes habían sido meros sueños, integrando técnicas modernas con los métodos tradicionales que habían sido el sello distintivo de nuestra finca durante generaciones. Nuestros vinos, testimonio del carácter único de la tierra y de la dedicación de nuestra familia, empezaron a ser reconocidos más allá de nuestra comunidad local, como símbolos de calidad y del triunfo del espíritu sobre la adversidad, imagen realista como de una película. Catalina, en el ocaso de su vida, encontró un nuevo propósito en la tutoría de la siguiente generación de viticultores, compartiendo sus vastos conocimientos e inculcándoles los valores del trabajo duro, la innovación y el respeto por la tierra. Su transformación de matriarca severa a anciana venerada fue un viaje que inspiró a todos los que la conocieron, un testimonio de la capacidad de cambio y crecimiento en cualquier etapa de la vida, imagen realista como de una película. Para mí, el viaje no fue menos transformador.
El joven que una vez buscó liberarse de las limitaciones de su educación había encontrado una libertad más profunda al abrazar sus raíces, al comprender los sacrificios realizados por quienes le precedieron. El viñedo, que antes era una prisión, se había convertido en el verdadero hogar de mi alma, un lugar donde podía honrar el legado de mis padres al tiempo que forjaba mi propio camino. Imagen realista, como de una película. Empecé a compartir la historia de nuestra familia, del viñedo, no solo a través de los vinos que producíamos, sino también contando nuestra historia. Una narración que hablaba del poder duradero del amor, del perdón y de los lazos que nos unen a la tierra y a los demás. Fue una historia que resonó en muchos, un recordatorio de que incluso las heridas más profundas pueden cicatrizar, de que de las sombras del pasado pueden surgir nuevos comienzos. Imagen realista como de una película. Cuando los días de Catalina llegaron a su fin, con su legado firmemente arraigado en la tierra que había amado y en la familia a la que había servido, hubo una sensación de finalización, de un ciclo que había cerrado el círculo. Pasó sus últimos días rodeada de la belleza del viñedo, con su familia a su lado y su espíritu en paz, imagen realista como de una película. Con su fallecimiento, no solo sentí la pérdida de una madre, sino la partida de una mentora, una amiga y una compañera guardiana del legado de nuestra familia. El dolor era profundo, pero también lo era la gratitud por el viaje que habíamos compartido, por la reconciliación que había sanado nuestros corazones y nos había acercado más de lo que jamás hubiera imaginado. Imagen realista como de una película. El viñedo sigue floreciendo, un tributo vivo a la memoria de Catalina y un símbolo del espíritu perdurable de nuestra familia. Cuando recorro sus senderos, siento la presencia de quienes caminaron antes que yo, sus sueños y sacrificios entretejidos en la esencia misma de la tierra. Imagen realista como de una película. El legado de nuestra familia, del viñedo, ya no es el de la tiranía y la venganza, sino el de la transformación y la esperanza. Es un legado que me comprometo a preservar y transmitir, una historia de redención que inspirará a las generaciones futuras a abrazar las complejidades de su herencia, a buscar la comprensión frente al conflicto y a encontrar la libertad en la aceptación de su pasado. Imagen realista como de una película. Al final, la mayor lección que aprendí fue que el camino hacia la verdadera libertad no consiste en escapar de nuestras ataduras, sino en comprenderlas, en transformarlas en los cimientos sobre los que construimos nuestro futuro. Mi madre no era la tirana que yo había creído que era, sino una mujer fuerte y profunda, formada por las pruebas a las que se había enfrentado y el amor que sentía por su familia. Imagen realista como de una película. Mientras el sol se pone sobre el viñedo, proyectando largas sombras y bañando la tierra con una luz dorada, me acuerdo de la belleza que puede surgir de los momentos más oscuros, de los nuevos comienzos que nos esperan si tenemos el valor de buscarlos. El viaje continúa, la historia se desarrolla y a pesar de todo, el viñedo sigue en pie, como testimonio del poder perdurable del espíritu humano para vencer, sanar y prosperar. Imagen realista como de una película.